Imagina un archivero gigante, perfectamente organizado, donde cada dato tiene su lugar exacto y se puede encontrar en milisegundos. Eso, básicamente, es una base de datos. En el video anterior vimos todo lo que vamos a aprender en este curso. Hoy toca el primer paso de verdad, entender qué es una base de datos, por qué existen distintos tipos y cuál es la diferencia entre las relacionales y las no relacionales. Vamos a eso. Empecemos por lo básico. Una base de datos es, en pocas palabras, un conjunto organizado de información que se guarda de forma que sea fácil de acceder, gestionar y actualizar. Piénsalo así, si tú guardaras los datos de tus clientes en hojas sueltas de papel, tardarías horas en encontrar la información de una sola persona. Pero si esos mismos datos están en una base de datos, en una fracción de segundo puedes buscar, filtrar y encontrar exactamente lo que necesitas. Detrás de esa base de datos hay un programa que la administra, se llama Sistema Gestor de Bases de Datos, o DBMS por sus siglas en inglés. Ejemplos de estos son MySQL, PostgreSQL, SQL Server o MongoDB. Este programa es el que se encarga de guardar, organizar, proteger y darte acceso a la información cuando la necesitas. Y aunque no lo notes, las bases de datos están en todos lados. Cuando inicias sesión en una app, cuando ves tu historial de pedidos, cuando el banco te muestra tu saldo o cuando una red social te sugiere contenido, todo eso viene de consultas a una base de datos. Aquí seguro te preguntas, ¿y por qué no simplemente uso una hoja de Excel para guardar todo? Y sí, para cosas pequeñas puede funcionar, pero las bases de datos existen porque resuelven problemas que Excel no puede. Primero, volumen. Una base de datos puede manejar millones de registros sin volverse lenta, algo que a Excel lo colapsa. Segundo, acceso simultáneo. Varias personas pueden consultar y modificar la misma base de datos al mismo tiempo, sin pisarse el trabajo entre ellas. Tercero, seguridad y control. Puedes definir exactamente quién ve qué información y quién puede modificarla. Y cuarto, relaciones entre datos. Puedes conectar información de distintas tablas entre sí, algo que en Excel se vuelve un caos rápidamente. Ahora sí, vamos al tema central del video, los dos grandes tipos de bases de datos que existen. El primero son las bases de datos relacionales. Estas organizan la información en tablas, muy parecido a como se ve una hoja de cálculo, filas y columnas. Cada tabla representa una entidad, por ejemplo, una tabla de clientes, otra de productos, otra de pedidos, y lo interesante es que estas tablas se pueden relacionar entre sí. Por ejemplo, un pedido está relacionado con un cliente específico y con uno o varios productos. Para trabajar con este tipo de bases de datos se usa un lenguaje llamado SQL, que es justamente lo que vamos a aprender a fondo más adelante en este curso. Ejemplos de motores de bases de datos relacionales son MySQL, PostgreSQL, SQL Server y Oracle. La gran ventaja de este modelo es el orden y la consistencia. Los datos siguen una estructura fija y estricta, lo que evita errores y duplicados. El segundo tipo son las bases de datos no relacionales, también conocidas como NoSQL. A diferencia de las relacionales, estas no organizan la información en tablas fijas. En su lugar, pueden guardar los datos como documentos, pares de clave-valor, grafos o columnas anchas, dependiendo del tipo específico de base NoSQL. Un ejemplo muy común es MongoDB, que guarda la información en un formato parecido a JSON, muy flexible, donde cada documento puede tener una estructura distinta a los demás. Esto las hace ideales para proyectos donde los datos cambian mucho de forma o donde se necesita manejar grandes volúmenes de información no estructurada, como redes sociales, aplicaciones en tiempo real o sistemas de recomendación. La gran ventaja aquí es la flexibilidad y la escalabilidad. Puedes adaptar la estructura de los datos sobre la marcha, sin tener que rediseñar toda la base de datos. Y la pregunta obligada, ¿cuál es mejor, relacional o no relacional? La respuesta corta es, depende del proyecto. Si necesitas datos muy estructurados, con relaciones claras entre ellos, y donde la consistencia es prioridad, como un sistema bancario o de facturación, una base de datos relacional es la mejor opción. Si necesitas manejar datos que cambian constantemente de forma, con mucha escalabilidad y velocidad, como una red social o una app en tiempo real, una base de datos no relacional puede ser más adecuada. Y aquí viene algo importante. En este curso nos vamos a enfocar principalmente en las bases de datos relacionales y en SQL, porque es la base fundamental que todo el mundo debería dominar antes de pasar a NoSQL. Una vez que entiendes bien la lógica relacional, aprender NoSQL después es mucho más fácil. Recapitulando, una base de datos es un sistema organizado para guardar y gestionar información de forma eficiente. Existen dos grandes tipos, las relacionales, que usan tablas y el lenguaje SQL, y las no relacionales, que son más flexibles y se adaptan a distintos formatos de datos. En este curso nos vamos a enfocar en las bases de datos relacionales, así que en el próximo video vamos a dar un paso clave, instalar nuestro motor de base de datos y las herramientas que vamos a usar durante todo el curso. Si este video te ayudó a entender el panorama general, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte el siguiente paso, y cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías la diferencia entre bases relacionales y no relacionales o es la primera vez que la escuchas?
Nos vemos en el próximo video de Rizos con Datos. Cuídense mucho.